¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 5 correspondiente al reino Plantae, ¿no? Vamos a ver acá entonces algunas características que presenta este reino y sus principales divisiones. Para esto voy a compartir con ustedes justamente las diapositivas que tengo acá, ¿no? Para hablar de plantas, chicos, tenemos que saber que la botánica, ¿no es cierto?, es una de las tantas ramas de la biología que estudia exclusivamente a las plantas. Y bueno, a Teofrasto, que fue un filósofo, es considerado como padre de la botánica porque fue él el primero en clasificar a las plantas, ¿no?, en plantas superiores y plantas inferiores. E incluso sacó un libro llamado Anatomía de las plantas, ¿no?, en el cual explica la estructura de estas. Ahora, el reino Plantae, niños, se va a agrupar en todas aquellos seres vivos que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿ya? Además presentan células eucariotas y son pluricelulares, por lo tanto las algas no están consideradas dentro de este reino. ¿Por qué las plantas son importantes? En primer lugar, chicos, por ser la base de la cadena alimenticia, proporcionan alimentos a los demás seres vivos, llámense carnívoros u omnívoros. De la misma forma, gracias a la acción de la fotosíntesis, realizan, o mejor dicho, liberan oxígeno al medio ambiente y también, dicho sea de paso, permiten la respiración. Cabe resaltar que las plantas también son una importante fuente de materia prima, ya que de él se extrae la madera, las resinas y algunas sustancias medicinales, ¿no?, en el cual se pueden elaborar muebles, papel, pinturas o incluso medicamentos, ¿ya? Pero siempre y cuando pues se tenga también cuidado, ¿no?, porque lamentablemente cuando esta parte de la botánica es explotado de manera irracional, produce el gasto de nuestros vegetales, lo cual, o la deforestación, ¿no?, la excesiva tala, la cual no debe de pasar. Podemos ver también que las plantas protegen al suelo de la erosión, ¿no, profesora? ¿Y qué cosa es la erosión? Bueno, la erosión es la pérdida definitiva de un suelo. Por eso es que en un lugar, cuando se tala muchos árboles, cuando se cortan muchos árboles, los suelos se pierden. Por eso es que se recomienda el cultivo, ¿no?, de las plantas. También podemos ver que son una fuente de combustible, ya que gracias a su madera, a la leña, se pueden cocinar alimentos, sobre todo en aquellas zonas alejadas que no cuentan con gas, como de repente lo podemos tener nosotros. Ahora, chicos, las plantas se van a clasificar en dos grandes grupos, las criptógamas y las fanerógamas, es decir, las plantas sin flores y las plantas con flores. Cuando hablamos de las criptógamas, nos referimos a aquellas plantas sin flores que no poseen semillas, ¿ya? Además, también se reproducen de forma sexual, por lo mismo que no llevan flores. Recordemos que la flor es un órgano reproductor de la planta. Entonces, como ellos no tienen órgano reproductor, lo van a realizar mediante esporas vía asexual. Tenemos acá tres grandes ejemplares, las talófitas, las pteridófitas y las briófitas, de las cuales las talófitas, bueno, ya están prácticamente casi extinguidas. Vamos a hablar de las briófitas, chicos. En el caso de las briófitas, ellas no presentan vasos conductores, es decir, no tienen xilema, no tienen floema, no tienen raíz, tallo ni hojas verdaderas, pero sí tienen un rizoide, un taloide y un calyciforme que les permite cumplir esas funciones. Las briófitas habitan en lugares húmedos y oscuros, por ejemplo en las orillas de los ríos, ¿no? El filoide, perdón. Entonces ahí tenemos, miren, las partes falsas, podríamos decir, que cumplen el papel como si tuviera un raíz, un tallo y una hoja, ¿no? En el caso más específico de este son los musgos, ¿no? Miren las partes que estas presentan. Estas plantitas, por ejemplo, chicos, pueden llegar a crecer hasta 3 centímetros, 4 centímetros, más no crecen. Y son bien suaves, ¿no? Son como el terciopelo. Y acá podemos ver algunos de ellos, miren, ¿no? Los musgos
que crecen a orillas de los ríos o que forman parte de los troncos de los árboles, ¿ya? Habitan en los bosques, también dicho sea de paso. En el caso de las pteridófitas, ellas sí tienen raíz, tallo, hojas, xilema y floema. Se reproducen mediante esporas y un ejemplo de ellos, el más abundante serían los helechos, ¿no? Aunque también están los licopodios y los equisetos, pero más abundan los helechos, que incluso de repente algunas madres lo tienen ahí en casa, ¿no? En una macetita. Tenemos acá al helecho, podemos ver cómo es que ellos en la parte de atrás presentan como unas bolitas que se llaman esporas, ¿no es cierto?, el cual permiten la reproducción de la planta cuando se juntan al azar en el agua. Ahora, el otro grupo, la otra clasificación son las plantas fanerógamas, ¿no? Son aquellas plantas vasculares que se caracterizan por la presencia de flores y semillas, ¿no? Pero ojo, las flores que ustedes conocen, que están en el jardín, llámese rosa, margarita, ese es un tipo de flores. También existe otro, ¿no? Que de repente lo has visto en la época de Navidad, por ejemplo, cuando te piden pintar los piños o los cuelgas en las puertas de las casas, ¿no? Entonces podemos ver que se dividen en dos grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas se caracterizan en primer lugar porque todas tienen forma de cono. Por ejemplo, el pino, ¿no?, tiene la forma de un triángulo, el abeto, el ciprés, son plantas leñosas que se emplean mucho para la industria maderera. Además, cabe resaltar que las gimnospermas también se caracterizan porque logran vivir años de años. Por ejemplo, el secuoya puede vivir más de 100 años, 120 años. No producen flores verdaderas, ¿ya?, pero sí presentan una flor desnuda. No tienen frutos. Vamos a ver cuáles son. Tenemos ahí el pino, el ciprés, el secuoya, la sica y el guingo, que son los ejemplares más vistosos, ¿no?, que existen en nuestro planeta. En cambio, las angiospermas, ¿no?, es un grupo más evolucionado que incluye la gran mayoría de todos los vegetales. Todos los árboles que tú veas de mandarina, de manzana, ¿no?, son angiospermas. Y se caracterizan por tener una flor típica, ¿no?, esas que huelen rico, ¿ya? Y debido a su complejidad, presentan una variación, ¿no? Hay plantas con diferentes tipos de tallos, de hojas, de raíces e incluso de flores, como por ejemplo las raíces y los tallos comestibles, ¿verdad? Dentro de este gran grupo, chicos, vamos a encontrar a las dicotiledonias y monocotiledonias, que justamente se caracterizan por la presencia del cotiledón. Profesor, ¿y qué es el cotiledón? Bueno, el cotiledón es una parte de la semilla que le brinda nutrientes a la planta para su correcto crecimiento y desarrollo. Dentro de las dicotiledonias, por ejemplo, tenemos a las hierbas, árboles y arbustos. En cambio, las monocotiledonias, la mayoría son hierbas. En las dicotiledonias, las hojas presentan diferentes formas, ¿no? Han visto, por ejemplo, cuando dicen hoja corazonada, hoja ovalada, ¿no? En cambio, las monocotiledonias tienen la forma alargada, así como la caña de azúcar y el maíz, ¿no? Entonces tienen características que las difieren unas de otras. Y acá miren, este que está acá es la flor desnuda, ¿no?, el piño que ustedes conocen. Y este es el fruto de las angiospermas. ¿Quién no ha comido frutos? No, llámense secos o llámense carnosos. Ahora, ¿para qué sirven las plantas? En primer lugar, tenemos que nos proporcionan alimento. Gracias a la fotosíntesis se forman los diferentes alimentos que pueden contener carbohidratos, grasas, ¿no?, almidón, como los que ustedes compran pues en el mercado, ¿no? Todas las verduras y frutas que ustedes compran en el mercado. También sirve de alimento para los animales, ¿no es cierto? Por eso es que hay animales herbívoros y omnívoros. Muchas de las plantas también presentan propiedades medicinales,
llámese antiinflamatorios, llámese para el estrés, ¿no? Cuando te viene por ahí un cólico, ¿no? Puedes hacerte un preparado de plantas medicinales y esta pues te va a dar un alivio, ¿no? En algunos casos curan enfermedades. Y por último, chicos, tenemos las plantas industriales, ¿no es cierto? Que de alguna forma nos permiten obtener productos como el algodón, la tela, el yute, el caucho, la resina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el borrador que tú tienes en casa, ¿no? El chicle, salen de la llanta, ¿no? Salen de estas plantas industriales, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a ver lo que sería el reino vegetal, ¿no? Vamos a trabajar nuestra separata, la semana número 14. Te voy a enviar una plantilla de PowerPoint, que justamente es esta que está acá, mira. ¿Dónde está la plantilla? A ver, un ratito. Ya. Esta es la plantilla que te voy a mandar, ¿ya? En esta plantilla me vas a elaborar el trabajo que te voy a dar. Si quieres escribir, haces clic, ¿no es cierto? Borras y ahí vas a escribir, ¿no? Tu presentación. Te vas a la siguiente, ¿no es cierto? Y acá donde dice tema 1, vas a escribir, por ejemplo, ¿qué cosa te estoy pidiendo acá? Plantas peruanas medicinales. Entonces te irás acá, plantilla, y colocas acá plantas medicinales, ¿no? Profesora, muy grande, fácil pues, lo corres y ahí está. Acá vas a escribir qué planta es con su descripción, una pequeña descripción, y acá me vas a pegar la imagen, ¿ya? De cada uno de ellos. Luego me dicen acá, ¿no? 5 plantas industriales, igualito. 5 animales peruanos y 5 estados de la materia, pero otros estados que tú me vas a averiguar. Por ejemplo, el estado, no me vas a tocar sólido, líquido, gaseoso ni plasmático. Me vas a averiguar otros estados de la materia. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir acá. En el caso que ya no te alcance, ya estás en esta diapositiva y te faltó, ¿no? Porque son varias imágenes. ¿Qué cosa vas a hacer? Colocas el puntero en la última diapositiva, haces anti-clic, dices duplicar diapositiva. Ahí te salió, ¿no? La última. Como acá te quedaste en el tema 11, vienes acá y lo vas a cambiar. Tema 12. Y acá lo cambias. Tema 13, ¿ya? Lo vas a hacer. Repito, profesora, se me acabó la diapositiva. Usted pidió 50 dibujos y solamente me dio... Entonces, repito, colocas el cursor acá en la última diapositiva. Haces anti-clic, duplicar diapositiva. Ahí te va a salir igualito. Entonces, si te quedaste en la imagen 10, acá solamente lo vas a cambiar. 10 y 11. Entonces acá sería 12. Y acá sería la 13. Igualito acá en la página, ¿no es cierto? La anterior era 10, 11. Se supone que esta sería la página 12 y la página 13. ¿Ya? Al final lo guardas en tu archivo, guardar como, ¿no es cierto? Ahí lo guardas en documentos y colocas ahí este trabajo, por decirlo, trabajo de bioquímica, ¿ya? Y lo guardas. Cuando ya lo tengas listo, me lo vas a enviar, ¿ya? Ese es el trabajo que me vas a hacer. O sea, son 5 días, son 20 imágenes en total, 20 imágenes. ¿Cuándo lo vas a hacer? Tienes plazo hasta el 15 de julio y me lo vas a enviar en un solo archivo, no me lo mandes por partes, ¿ya? Entonces, esa plantilla te la voy a mandar para que puedas hacer tu tarea. ¿Qué cosa es la botánica? A ver. Entonces, tengo ahí ya la respuesta, ¿no es cierto? La botánica
Es una rama de la biología que estudia las plantas y en el siglo VI este personaje de acá fue considerado como el padre de la botánica. ¿Qué es el reino Plantae? Ahí está, ¿no? Es la agrupación científica que se le dan a todos los organismos fotosintéticos. Luego vimos acá qué importancia tiene importancia de las plantas, que es el punto número 3. Ahí me lo copias, ¿no es cierto? Proporciona alimento, oxígeno, son fuente de materia prima y protegen al suelo de la erosión. Y ahí le vas poniendo stop y vas copiándolo eso en tu separata. Luego hicimos la clasificación de las plantas, ahí está para que lo vayas copiando. El reino Plantae se divide en dos grupos, criptógamas y fanerógamas. Criptógamas y fanerógamas. Dentro de las criptógamas están las briófitas y las pteridófitas. Y en las fanerógamas tenemos las gimnospermas y las angiospermas, cada uno con su clasificación. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es una planta criptógama? ¿Qué es lo que me están pidiendo acá? Una planta criptógama es aquella planta que no presenta flores y se reproduce de forma, asexual. ¿Ya? Asexual. Dentro de estas criptógamas tenemos dos grandes grupos. Las briófitas, ahí está para que lo copies, y las pteridófitas. Ambas, ¿no?, pertenecen a las criptógamas. En las briófitas son aquellas que no tienen xilema y floema, raíz, tallo y hoja, habitan en lugares húmedos y oscuros. En cambio, las pteridófitas sí tienen xilema y floema, raíz, tallo, hojas, habitan en lugares húmedos pero con luz. Por ejemplo, los helechos y por el otro lado los musgos. Entonces, hasta ahí tenemos el cuadro que hemos avanzado. Entonces, ¿qué cosas son las plantas fanerógamas? Ahí están las plantas fanerógamas. Ellas sí presentan xilema y floema. Además tienen flores típicas o en forma de piños. Y vamos a poner acá, además de órganos vegetales o vegetativos, ¿no? Estamos hablando de raíz, tallo, hoja, ¿ya? Ahí está, chicos, ¿no? Entonces ustedes van poniendo el stop al video y lo van completando. Entre ellos tenemos las monocotiledóneas y tenemos a las dicotiledóneas, ¿no? Mono de un cotiledón y dico de dos cotiledones. Recuerda que el cotiledón es el lugar donde se almacenan sustancias nutritivas para el desarrollo y crecimiento de las plantas. ¿Y cuál es la principal diferencia? Acá está, mira, para que lo completes, ¿no? En la semilla, en la hoja, en la flor y en los haces vasculares. De la misma forma en las dicotiledóneas, ahí está para que lo completes. Ahora, ¿cuál es la utilidad de las plantas? Ahí está la utilidad. La primera, la alimenticia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque permite proporcionar alimentos para todos nosotros. Luego tenemos la utilidad medicinal, ¿no? En la utilidad medicinal podemos ver que presentan efectos analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y en el uso industrial podemos ver que cuando estas plantas se transforman, ¿no es cierto?, nos permiten obtener maderas, cauchos, resina, algodón, entre otros componentes. Ya, chicos, entonces no te olvides la tarea que te voy a dejar, voy a subir. Me elaboras las plantillas, ¿ya? Las plantillas. En esas plantillas me las vas a hacer y me lo vas a enviar. ¿Cuándo? El 15 de julio. ¿Ya? Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense bastante y nos vemos hasta la próxima semana. Voy a borrar esto por aquí. Bye bye, cuídense, pórtense bien. Nos vemos.